Soy Rece Vizcaya y os traigo la entrega número 20 de la colección Fast and Furious. En este caso es un Jensen Interceptor de 1971 de Leti. Es un tipo coupé de 3 puertas, dimensión, longitud, anchura por altura 4775 x 1752 x 1346 milímetros, batalla 2667 mm, motor 7.2 V8 Chrysler OHW, configuración motor longitudinal delantero y propulsión trasera, combustible gasolina, potencia 375 caballos a 4600 revoluciones por minuto, par máximo 651 Nm a 3200 revoluciones por minuto, peso en vacío 1814 kilos, transmisión automática Torque Flight de 3 velocidades, aceleración de 0 a 96 km por hora en 7,8 segundos, velocidad punta 217 km, prestaciones un cuarto de milla en 15,9 segundos, suspensión delantera independiente con amortiguadores, muelles y barras estabilizadoras, trasera de ballestas semielípticas, frenos de disco ventilados delanteros y traseros, neumáticos 205/70 VR15. Interceptor, uno de los mejores coches producidos en el Reino Unido entre las décadas de 1960 y 1970 fue el Jensen Interceptor. Era un compendio de lujo, elegancia y altas prestaciones, características muy bien valorados por la prensa de la época. Sus dueños pudieron disfrutar anticipadamente de elementos de equipamiento y seguridad que tardaron décadas en ser estándar en cualquier turismo. Corría 1962 y Jensen Motors sustituyó el modelo 541 por el CV8, con carrocería de fibra de vidrio y puertas de aluminio sobre un buen chasis. En solo 4 años llegó su sustituto, el Interceptor, que volvió a utilizar el mismo nombre que el modelo de 1950 de la misma marca. Se conservó el chasis CV8, pero para la carrocería se pidió un poco de ayuda externa. Carrocería Touring de Italia recibió el encargo de diseñar una carrocería de acero para el chasis del CV8, algo en parte paradójico al ser precisamente Jensen en sus orígenes un carrocero de chasis de terceros. El diseño guardó muchas similitudes con un modelo brasileño de producción limitada, el Brassinca Uirapuru o 4200 GT, que se había fabricado entre 1964 y 1966 con motor Chevrolet. De dicho diseño llama la atención la luna trasera curvada y basculante para acceder al maletero de tipo Lifeback. En el interior, en el nuevo Interceptor fue un derroche de calidad y pasión por los detalles, que iban equipado de forma exquisita para la época. Toda la producción se hizo a mano. Jensen Interceptor 1966-1969. Debutó al público en octubre de 1965 junto al prototipo del CV8, con tracción total Ferguson, que no llegó a producirse en serie. La producción del Interceptor comenzó el año siguiente en Inglaterra. Las primeras carrocerías de Jensen Interceptor se fabricaron en Italia por parte de Vignale, pero la producción acabó trasladándose íntegramente a las instalaciones de Jensen West Bromwich, en Inglaterra. Al igual que el CV8 del grupo Chrysler volvió a suministrar los motores, ya que el gigante americano tenía un catálogo muy diferente al tipo europeo y salían bien de precio por el cambio de libras a dólares. La primera motorización del Interceptor fue el 383 V8 de la marca Chrysler, 6,3 litros con 335 caballos brutos o 270 newtons. Bien como cambio manual de 4 velocidades a 833, solo 24 coches llevaron esta combinación, o el Torque Flight A727 de la marca Chrysler de 3 relaciones. La potencia se entregaba a las ruedas traseras mediante un eje rígido con diferencial autoblocante Salisbury y para detenerlo contaba con 4 frenos de discos servoasistidos. Fue por derecho propio uno de los pocos muscle car hechos en Europa. No tardó en estar disponible una versión superior con tracción total, el Jensen FF. Jensen Interceptor 2 1969-1971. A nivel mecánico nada cambió, pero sí hubo algunas actualizaciones estéticas en los grupos ópticos para golpes y parrilla frontal. Además hubo que adaptar algunas partes del interior para cumplir los requisitos de Estados Unidos. En materia de seguridad pasiva, el aire acondicionado se añadió a la lista del equipamiento de este GT de lujo. Jensen Interceptor 3
1971, 1976. De nuevo hubo pequeñas modificaciones estéticas en el frontal y parte trasera del coche, además de las llantas GKN, pero el cambio fundamental que experimentó fue mecánico, dado que el fabricante retocó el motor de 383 para mejorar sus emisiones en Estados Unidos. La potencia se rebajó en 20 caballos, por lo que el Jensen acudió con el motor más grande de su catálogo, el 440 Big Block de 7,2 litros con carburador de 4 cuerpos para dar 305 caballos netos. Este motor dio muy buen resultado en los Muscle Car y diversos modelos de gama de alto grupo Chrysler 2 y Plymouth. La transmisión TorqueFlite se mantuvo y al final que en la segunda serie no hubo modelos de cambio manual. Por otra parte, el Jensen FF fue descatalogado tras terminarse los últimos 15 ejemplares de la tercera serie. Fue reemplazado como tope de gama por el Jensen, un Interceptor cuyo motor se alimentaba con el triple carburador de 2 cuerpos denominado Six Pack, para rendir 385 caballos brutos o 330 caballos netos. Solo hubo 232 unidades, los Jensen más potentes de la historia del fabricante. Hasta 1974 la carrocería Leaseback fue la única disponible, pero se hizo una variante descapotable con miras al mercado estadounidense, si bien estuvo disponible también en Europa. Se fabricaron 514 coches en esta carrocería. Más adelante, en 1975, apareció brevemente una versión coupé, derivada del descapotable. Llegó más tarde y apenas se hicieron 46 unidades. Los coletazos de la crisis del petróleo en 1973 acabaron por torpedear las finanzas del Jensen Motor y suspendió pagos en 1975. Los acreedores accedieron a producir los últimos coches hasta que se agotasen las piezas, lo cual sucedió en 1976. Jensen Motor fue liquidada. El último suspiro del Interceptor. Durante los años 80, un grupo de inversores constituyó el Jensen Car Limited para intentar retomar la producción del Interceptor con algunas mejoras y un precio elevado. Recurrieron a un motor Chrysler V8 más lógico para aquel entonces, el 360 Small Block de 5,9 litros de emisiones más reducidas y con 250 caballos netos. A los Interceptors de este periodo se les conoce como MK4, Serie 4 o S4. Por dentro hacen gala los asientos más deportivos, electrónica actualizada y nuevo salpicadero para el diseño. Ya iban acumulando sus buenas 2 décadas. Ante la dificultad de producir más unidades, se traspasó la producción a una empresa que a priori iba a ser capaz de hacerlo, Jensen Car Company, pero no fue así. El final definitivo del Interceptor llegó en 1993, cuando se interrumpió la producción de la cuarta serie nuevamente por problemas económicos, sin que hubiese un sucesor. En este último intento se fabricaron 14 coches más. En total, 6.408 Jensen Interceptor y 320 FF llegaron a las carreteras. Sin duda fue un coche muy avanzado y lujoso en su momento, condenándose al nivel de prestigio, calidad, acabado y prestaciones con los Cadillac Eldorado, Rolls-Royce, Corniche o Buick Rivera, entre otros. El coche aparece en A Todo Gas 6, conducido por Letty, que es la vuelta de Letty a la saga, después de la supuesta muerte y regreso a lo alto. No tiene amnesia, y para recordar, Don nos ocurre otra idea, que hacer una carrera contra ella con el Dodge Charger Plymouth. Y le demuestra cómo conduce Toretto a Letty. Y van corriendo por Londres, por las calles de Londres. Y Letty va recordando, y se va acordando gracias a esto de Don, donde por supuesto Don gana a Letty con su Dodge Charger Plymouth, con una carrera muy interesante por las calles de Londres, donde los dos hacen peripicias con los